interesante. Interesante la lectura, sí, de toda Latinoamérica que hiciera Carlos. Realmente ahí nos vemos. Yo decía en la mañana, realmente que es la tendencia en la región latinoamericana con estos gobiernos, ya sean de disque progresista, disque de izquierda, igualitos, no tienen ninguna diferencia. Y les contaré que yo vengo de uno de los países de Centroamérica que está cruzado por todas las violencias. ¿Y por qué siempre hacemos como, cuando hacemos una lectura sobre la situación de violación de derechos desde mi país, decimos antes del golpe de Estado cómo estaba la situación y después del golpe de Estado? Después del golpe de Estado en Honduras realmente se incrementó y se agudizó más la situación para las activistas y los activistas defensores de derechos. En cuanto a la criminalización, en un país, ¿verdad?, que ha sido firmante, que se ha adherido a todas las convenciones y tratados del sistema internacional, pero que en realidad constantemente niegan la validez de quienes defienden estos derechos y despoja de manera descarada a la población de sus garantías fundamentales. Y pareciera, ¿va?, en una sociedad como la hondureña, que se ha acostumbrado a las diversas violencias, al despojo, que es indiferente, pero hay una lucha, hay levantamientos de movimientos de mujeres y hombres de los pueblos originarios y campesinos y luchadores sociales en lo local, en las comunidades, recordando y civilizando el estado tan deplorable que hay en Honduras. Decirles también, así a grandes líneas, porque realmente que Carlos hizo así como una lectura y una mirada de toda Latinoamérica y Honduras está ahí, ¿verdad? Este país, Honduras, enfrenta una crisis de violencia y violaciones sistemáticas a los derechos humanos a causa de todo el deterioro de la institucionalidad del Estado. Una institucionalidad que se agudizó, que no existe el Estado de Derecho desde el golpe de Estado, el 2009 remarcado, un Estado también que implementa políticas económicas y programas de desarrollo que profundizan más la desigualdad, la militarización en nombre de la seguridad, en nombre del ataque y contrarrestar el narcotráfico y el crimen organizado. También un Estado que está despojando a los campesinos, a las campesinas, a las comunidades y a los pueblos indígenas de sus territorios y de sus bienes naturales. Se han concesionado. El presidente actual del país, antes, hace 2 años, era el presidente del Congreso Nacional, y antes de su salida concesionó más de 40 proyectos extractivistas e hidroeléctricos. Este tipo ha vendido al país a diestra y siniestra. Además ha creado una ley, ¿verdad?, para la aprobación de las ciudades modelos, que son pequeños territorios dentro del gran territorio, pero que tienen sus propios gobiernos, ¿verdad?, rompiendo así y violentando la soberanía. También decirles que se han creado leyes que restringen, ¿no?, y criminalizan la protesta social. Ahora mismo se está haciendo una discusión a la reforma al Código Penal, en donde se están aumentando las penas de criminalización a la protesta. Y también todo lo que tiene que ver, se está haciendo reforma a todo y se está dejando de lado todas las propuestas desde el movimiento de mujeres y feministas que estamos haciendo a la despenalización del aborto en 3 causales. Es algo que más bien está endureciendo más las penas de lo que ya estaba. Honduras es uno de los 3 países realmente en donde el aborto es totalmente penalizado. Decirles que también en los últimos 6 años el Estado hondureño ha modificado y ha creado leyes para legislar la represión política y ha creado mecanismos de impunidad que le permiten que las violaciones a los derechos humanos que cometen no sean justiciales. A esta estrategia le hemos llamado el círculo de la criminalización de todo lo que tiene que ver con denunciar, con protestar, ¿verdad?, de la cual forma parte, como ya lo decía Carlos, la judicialización o uso ilegal de las leyes para castigar a quienes defienden derechos, a los luchadores sociales, a los defensores. Y también, por otro lado, voy a hacerle decir un poco así a grandes líneas, porque sé que la idea, la intención también es hacer una lectura del contexto donde se desenvuelven y ejercen el trabajo de defensoría las y los luchadores y defensores,
pero también un poco como compartir estrategias. Decirles que también los más afectados, los más perseguidos, los más judicializados son los defensores de la tierra, de los territorios y los bienes comunes, porque son los que están en las comunidades resistiendo, porque son a los quienes están despropiando de sus tierras y de sus territorios, y son realmente los que tienen mucho más conciencia, son los que históricamente han sido golpeados, ¿verdad? Y decirles también que son los que están tocando, ¿verdad? A la gente que tiene poder económico en el país, porque esos territorios han sido vendidos y comprados por políticos y empresarios millonarios. En la zona de occidente de Honduras, que es en la zona de La Paz, una de las zonas totalmente de comunidades de pueblos originarios indígenas lencas, aproximadamente la presidenta vicepresidenta del Congreso, que es la presidenta del partido de gobierno de Honduras, ella y su compañero de hogar son dueños de 7 proyectos hidroeléctricos en el país, en el municipio de La Paz, y es ahí donde también hay una fuerte resistencia del movimiento campesino y que han sido desalojados la mayoría de los criminalizados y algunos judicializados que guardan prisión son de esa zona. También decirles que, voy por acá, y que las agresiones, pues lo que hemos discutido en la región, ¿verdad?, que han mencionado ustedes, las agresiones más recurrentes son asesinatos, detenciones ilegales, arbitrarias, desalojos forzosos, criminalización, acusaciones falsas, desapariciones, allanamientos, judicializaciones. Entonces en esa zona de la Esperanza, de la Esperanza y de La Paz, detuvieron hasta menores de edad. En julio del año pasado estuvieron detenidas 5 mujeres con sus hijas e hijas, a quienes desalojaron de sus tierras. O sea, ellos no se miden. También decirles que, pues de hecho, los perpetradores de estas agresiones son los militares y los policías, y también sicarios que ellos contratan, vigilantes privados, el Estado como tal. También decirles que una de las cosas que por lo menos en el país está sucediendo es que, como el gobierno ha satanizado la labor de las organizaciones de derechos humanos y además nos estigmatiza diciendo que defendemos a delincuentes, ha creado sus propias ONG, ha creado su propia sociedad civil. Y para que no se les sancione, ¿verdad?, porque se ha denunciado que realmente para despojar a las comunidades y a los pueblos de sus territorios no hace consultas, ahora se ha coludido junto con los alcaldes y funcionarios en los municipios para hacer consultas, hacen los cabildos abiertos, pero llevan a sus activistas del gobierno, y entonces legaliza y dice, sí hicimos la consulta, ¿verdad? Por eso es que ahora en este momento hay una comisión que fue a Honduras, ¿verdad?, internacional, del FMO, para ver realmente que no es cierto que hay pobladores que se oponen, indígenas, a la construcción y a la continuidad del proyecto Aguasarca, y han llevado activistas del partido de gobierno para decir que sí, que no es cierto, ¿verdad?, que Copín, que es la organización que ha estado resistiendo, que era la organización de Berta Cáceres, que allí estuvo ya durante más de 6 años resistiéndose para la instalación de la empresa y para que represaran el Gualcarque, ahora surgió un grupo, ¿verdad?, que son sus activistas y que está legalizando eso. Por ese lado, y también un poco mencionarles, COFADE, que es una de las organizaciones que hace monitoreo constante, ¿verdad?, de derechos humanos y que acompaña a defensores, hizo una revisión en el mes de julio de este año de 21 expedientes, ¿verdad?, sobre los patrones con los siguientes, y salieron estos resultados de defensores que están judicializados en la zona del occidente, que es la zona en donde realmente se ha concesionado para la construcción de las sedes, ciudades modelo, que es la zona de Mapala, la costa del Pacífico. Y en estos expedientes dice que la persecución judicial contra los defensores indígenas se contrarresta con la falta de investigaciones a los ataques, agresiones, asesinatos y las amenazas en contra de los líderes y los miembros de sus familias,
que también no solo son investigaciones falsas, ¿verdad?, sino que también son los delitos que se les impone son falsos, y para esto también se prestan, ¿verdad?, los fiscales del Ministerio Público. Decir también que se están haciendo estrategias para dividir a las comunidades, que se está cooptando a algunos líderes también, que se están llevando a las comunidades. El ejército, Honduras es un país militarizado, usted ve ejército por todos lados, hasta en los centros de salud, en los hospitales, en las farmacias, hay ejército. ¿Por qué? En aras de salvaguardar la vida de las ciudadanas y los ciudadanos por las maras y pandillas. Se ha militarizado todo el país. Entonces, ¿qué pasa? En las comunidades llega el ejército, toma a los jóvenes, les lleva confites y empieza a hablarles de lo que podría contribuir si ellos y ellas que amen a su país, que por la paz de su país. Y hay muchos jóvenes que también, que por la falta de desempleo, están ingresando al ejército. Diciendo también que, bueno, ya les decía que crean estructuras paralelas para tener sus propias ONG. Y aquí alguna cosa, decir que entre el 2010 y el 2016, porque es así como el tiempo realmente donde más se ha recrudecido las violencias y la violación de derechos humanos a las activistas y a los luchadores sociales, que aproximadamente hay 150 campesinos asesinados en la zona de la UAN. El día martes asesinaron al presidente del MUCA, que es un movimiento fuerte de campesinos en la zona de la UAN. Asesinaron a 2, al presidente de ellos, y ellos contaban con medidas cautelares también. Que hay también muchos periodistas y comunicadores sociales que han sido asesinados en este periodo. Ya Eddie les dirá cuántos, ¿verdad?, han sido asesinados. Pensamos que un centenar, ¿no? Hay aproximadamente, siempre en este periodo, 71 abogados y abogadas que han sido asesinadas. Y algunos datos de la gente de la comunidad LGBTI, 180 integrantes de sus organizaciones han sido asesinadas también. Y decir que sí, así que solo tengo 5 minutos. Decir también que las defensoras de derechos humanos, por su condición de mujeres, son también afectaciones diferentes, y las violencias y los riesgos a los que se enfrentan realmente impactan en sus vidas. Las defensoras, cuando tienen que salir de sus comunidades, no van solas, van con sus hijas, y además los perpetradores extienden esa violencia no solamente es contra ellas, sino que esta se extiende a sus familias y principalmente a sus hijas y a sus hijos. A sus hijas las abusan igual que a ellas. Viven los riesgos en esa forma, les impacta de esa manera en su vida. Y decir que también muchos de los desalojos son las mujeres las que están enfrente, y de 4 agresiones o 3 agresiones que sufren, 1 o 2 siempre son mujeres, porque son las que están enfrente. Y bueno, aquí un poco los riesgos que enfrentamos las mujeres de manera diferente. Y otra cosa, decir que las medidas en este tiempo del 2010 hasta ahora, el 2016, el país, o sea, la CID ha dado 426 medidas cautelares otorgadas, ¿verdad?, por la CID a defensoras y defensores luchadores, que de esas 17 han sido asesinados, sin contar los 2 del día de ayer, del día antier, ¿verdad? Estos últimos 5 años, 17 defensores han sido asesinados, que cuentan con medidas cautelares. También, bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Decirles que 3.600 defensoras y defensores son criminalizados. De estos hay al menos 50 de ellos que guardan prisión en este momento, y de esas 360, 684 son mujeres defensoras, no ciudadanas, mujeres defensoras, luchadoras, que han estado ahí
Y aquí algunos datos de este año de julio. Decirles que nosotras, una de las estrategias ante todo este panorama y este escenario es en el que nos movemos, ¿verdad? Las luchadoras y los luchadores, y ante también la incapacidad de un Estado de responder para proteger. Si bien es cierto que en abril del año pasado fue aprobada una ley que se implementó en marzo, 15 de mayo, no es cierto, no es una ley que va a proteger a las defensoras, periodistas, y además echaron en un costal a todo el mundo, ¿verdad? De manera diferenciada creó un mecanismo que ya en su momento Eddie abordará también eso, en el que las y los luchadores no creemos, y además en el que no ponen 2 veces, 3 veces más en riesgo, porque él mismo está integrado, en el mismo participa la policía, ¿verdad? Y la Secretaría de Seguridad, que es quienes nos vigilan, nos violentan y atropellan nuestros derechos, además quienes han asesinado, a Berta la asesinó el ejército. Entonces no creemos igual, de igual manera tampoco creemos en las medidas cautelares, nos apegamos a ellas, porque lo que trae, o sea, muchos luchadores dicen, yo para qué quiero medidas cautelares si tengo más bien que alimentar al policía o al custodio que me pongan, es una boca más que tengo que sostener. Además, ¿para qué hay que darles hasta el combustible de la patrulla para que te anden siguiendo? Y esos mismos son los que después te vigilan y te cuentan, ¿verdad? Y cuentan y aparecen. Entonces, frente a eso, nosotras, ¿qué hemos hecho? Fíjense que a raíz de la experiencia de Colombia, porque sí también hemos tomado cosas, aprendizajes y también buenas prácticas de la experiencia implementada con el trabajo de Somos Defensores, Diaconía, el programa de Diaconía Honduras, nos trasladó esa experiencia a raíz del asesinato del abogado y defensor Antonio Trejo en el Aguán. Tenía medidas cautelares. Las organizaciones nos desbordamos y dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? El Estado no hace nada, no teníamos ni ley ni la estábamos discutiendo. Y nos sentamos con la cooperación y les dijimos, nosotras necesitamos que nos apoyen, y no es que solamente es de plata, porque es no solamente sacar a la defensora y al defensor que se vaya como que tuviera lepra y luego después nos desconectamos, cómo vive fuera, solo sin acompañamiento. Nos contaron de esta experiencia, cómo surgió en Colombia. Diaconía Honduras, el programa Honduras la trasladó, nos organizamos, se creó este fondo de emergencia para defensoras y defensores en riesgo, que realmente el propósito es poder facilitar recursos económicos a las organizaciones que acompañan a defensoras y defensores en riesgo. ¿Por qué a las organizaciones? Porque queremos que las organizaciones también asuman que ese defensor no salió de la nada. Ese defensor y esa defensora activista está en una organización, contribuye, aporta a la organización y además vive en una comunidad también. Entonces, en ese sentido, esta experiencia colectivizada, hay 14 organizaciones, que es la asamblea de organizaciones, pero en el comité, en el comité lo integran 3 organizaciones. Tenemos un protocolo para atención, que es el que tiene los lineamientos de cómo hacer el procedimiento para que las organizaciones presenten una solicitud. Hay un comité coordinador, este comité valora, ¿verdad?, cuáles son los riesgos, valora también el apoyo con la organización. El fondo de emergencia no acompaña, lo hacemos, articulamos, coordinamos con las organizaciones para que lo hagan ellas, porque queremos también que el defensor sienta que hay una organización que lo sigue acuerpando cuando está en los riesgos. Tenemos un reglamento. Este protocolo realmente no está enfocado, lo menos que hacemos es, que queremos es sacar al defensor del país, porque sabemos que eso es lo que quiere el gobierno, desmovilizar el trabajo, la lucha social. También tratamos de que esta organización se conecte y trabaje con la comunidad, para que cuando el defensor, si tiene que salir de su comunidad 3 meses, porque el fondo apoya 3 meses, un fondo de emergencia, regrese, ¿verdad?, y no esté desvinculado del trabajo de la comunidad, que la comunidad también vaya tomando conciencia de que es un defensor que aporta, que se puso en riesgo por estar defendiendo su comunidad, sus derechos. Pero también coordinamos
para que si tiene que salir en el acompañamiento que hemos hecho desde este comité, solamente hemos apoyado para que salgan 3 compañeras y compañeros, pero hemos coordinado con otras organizaciones afuera para que puedan apoyarle y no se vaya allá, ¿vale? Porque tiene que irse y para salvar su vida, sino que ella siga ejerciendo su trabajo de defensoría, porque sabemos que es alguien que va a continuar aportando. En ese sentido hemos ido construyendo esto. Hay otras organizaciones de la cooperación que le están apostando a este fondo. El fondo es un complemento, ¿verdad? Realmente del apoyo que da a las organizaciones. Para ello también hemos articulado y coordinado con otros fondos, ¿verdad? Como Frontline, fondos emergentes de internacional, que nos ha apoyado, sí nos ha apoyado muchísimo. Nosotros sentimos que del 2013 acá hemos contribuido muchísimo, hemos recibido 180 solicitudes. De esas 100, en estos 3 años hemos acompañado, ¿verdad?, a más de 200 defensores y defensoras y a sus familias. El fondo está caminando. Consideramos que es importante articular el trabajo desde lo local, ¿verdad?, en lo local, porque es ahí donde están luchando, ahí están los luchadores en resistencia. También contribuir a campañas para desconstruir en el imaginario colectivo el tema de que los defensores y las defensoras son delincuentes o que se meten en problemas, por eso los judicializan, porque son mareros. Bueno, un poco en ese sentido. Lo siento. Muchísimas gracias.